En un mundo lleno de incertidumbre, preguntas y desafíos, existe una esperanza que permanece firme y eterna. Te invitamos a abrir la palabra de Dios y descubrir las verdades que transforman vidas, fortalecen la fe y preparan el corazón para el encuentro con Cristo. Acompáñanos en este viaje de estudio, reflexión y crecimiento espiritual. Comienza ahora la única esperanza. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. ¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más nos encontramos en este espacio, en este programa que le hemos puesto de nombre La Única Esperanza, para presentar el tema número 4, el origen del mal y el dolor. Es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver, a la luz de la Escritura, de dónde proviene el sufrimiento, de dónde proviene la muerte, a dónde se originó y en qué persona. Queremos responder también a la pregunta de que si Dios es tan omnisapiente, ¿por qué Él creó un diablo? Algunas personas creen que era necesario que Dios cree un diablo. Omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Entonces, algunas personas se preguntan, entonces, si Él todo lo sabe, ¿por qué existe el dolor? Si Él es todopoderoso, ¿por qué existe la muerte? Si Él es perfecto, ¿por qué creó un ser imperfecto? Entonces, con los hermanos habíamos quedado también en tocar un tema que se llama la predestinación. ¿Tiene el hombre libre albedrío o no tiene? Entonces, para desarrollar bien ese tema, era necesario abordar primero este tema. Así que los invito a tomar su Biblia, a tomar el papel, a tomar una lapicera para anotar los versículos que vamos a ir estudiando para desarrollar este tema tan importante. Vamos a pedir la dirección del Señor por medio de una oración, ¿sí? Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, le rogamos, Señor, que escuches nuestra súplica. Bendice, Señor, esta reunión. Bendice, Señor, las personas que escuchen esta grabación, que sea de bendición para cada hogar, para cada persona, para conocerte a ti, Señor, para ser libres del engaño, libres de Satanás. Le rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados. Encarecidamente, Señor, le pido que perdone toda mala obra, mal pensamiento, limpie nuestras manos, limpie nuestra boca con la sangre preciosa de Cristo. Para implorarle, Señor, que nos des el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos conduzca a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a amarla y a obedecerla. Creemos, Señor, estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre. Creemos que tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, en quien creemos. Amén. Bien. En el tema anterior vimos cómo fue la caída de Adán y Eva. Ellos transgredieron una orden de Dios. Que Eva quiso ser como Dios. Es lo que fue la declaración de la serpiente, sino que Dios sabe que el día que comiese del fruto seréis como dioses. ¿En qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Entonces, habíamos hablado que antes de la caída,
Adán y Eva vivían solamente la ciencia del bien. La ciencia del mal siempre existió, pero ellos la tenían como teoría porque el mal nunca había entrado todavía a este planeta. Sí había entrado en el universo, hasta que el hombre pecó, ¿sí? Y como pecaron los padres, así también pasó el pecado a los hijos, y por el pecado de uno entró la muerte al mundo. Se movió el... Fíjate, por favor, si no se corrió. Ahora, sí. Ahora, si el pecado entró por uno otro, por otro, viene la vida eterna y la reconciliación. Arranquemos en el libro de Romanos. ¿Les parece? Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 6. En el versículo, capítulo 5, en el versículo 10 al 12. ¿Quién lo puede leer? Romanos 5, 10 al 12. Dice que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mediante Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias. Siga, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien. Fíjense lo que decíamos la vez pasada, que la Biblia hace responsable de la caída no a la mujer, sino a Adán. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso, fíjese, nosotros estábamos en pecado, no teníamos escapatoria, estábamos, como decirle, enemistados con Dios, pero fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Noten eso. El versículo 11, y no solo esto, que nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Fíjese que Dios dio a su Hijo unigénito y Él es el que nos hizo la reconciliación. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Y en ese lugar no teníamos escapatoria. Vamos a ver más adelante textos que nos indican esto. Vino la consecuencia, vino el pecado por un solo hombre, entró el pecado de la muerte y todos pecamos y todos morimos. Ahora por otro hombre, por el segundo Adán que le llama la Biblia, viene la vida eterna. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 59. El versículo 2. ¿Qué dice allí? Isaías 59, el versículo 2. ¿Puedes leerlo, Fanny? Sí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien. ¿Qué es lo que hizo separación entre Dios y nosotros? ¿Qué es lo que rompió esa relación? Nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho esa separación. Entonces, Dios le había dicho que si ellos comían de ese fruto, serán semejantes a Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Y ahora en qué vivimos?
¿Qué es lo que vemos nosotros en las noticias? Cada vez que usted escucha una mala noticia, acuérdese, ciencia del mal. ¿Qué es lo que está viendo en Venezuela? Todos los reels y que te llegan cosas espantosas que están pasando a la gente de Venezuela. La ciencia del mal. Niños que mueren, la ciencia del mal. Enfermedades, cáncer, dolor, guerra. Eso es la ciencia del mal, donde el hombre eligió meterse. ¿Sí? Pero Cristo vino y derribó esa muralla. Vamos, por ejemplo, a ver Efesios en el capítulo 2. No sé cómo hacer para Tenés que en la pantalla le pone, en la configuración pone bloqueo 5 minutos abajo. Pero no me dejo. Pantalla baja. Bien, Efesios acá. Ven. No me dejo. Acá. Perdón. Ni idea, qué raro. Bueno, de vez en cuando el proyecto lo voy a pedir. Efesios en el capítulo 2. Vamos a ver de dónde nos sacó el Señor, en qué condición estábamos antes. Dice el versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, el versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Silvia, ¿puedes leerlo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien. ¿Un muerto tiene la posibilidad de elegir? Estás muerto. Estábamos muertos. Entonces no teníamos otra alternativa que la muerte física y la muerte eterna. ¿Sí? Pero ahora viene Cristo y nos da vida. Por medio de su muerte nosotros alcanzamos vida. Por eso en Romanos se nos decía la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna. ¿Qué dice el versículo 2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Esa expresión, hijos de ira, está hablando de la consecuencia final de los pecadores. Y éramos por naturaleza la forma de vida. Es como cuando uno mira a los animales, o decir, ve un jaguar, va y ataca, se come una gacela, o decir, qué feo, está matando. Y alguien dirá, bueno, pero es su naturaleza. El animal se tiene que alimentar y come carne. Bueno, así éramos nosotros. En esa condición estábamos, desfigurada la imagen que Dios había dibujado en el hombre por el pecado. ¿Se entiende? No había alternativa, no había escapatoria, pero Cristo vino a sacarnos de la condición del mundo, del príncipe de las tinieblas, que antes obrábamos, antes pensábamos y hacíamos como el mundo nos decía que hagamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Cristo fue tentado por Satanás y lo llevó a un monte muy alto, dice? Y les hizo ver todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo el diablo? Todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue dado y a quien quiero se lo doy. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. Hoy sí. Satanás, no te quepa duda si sea a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo. El diablo está en todas partes. ¿Sí? Satanás gobierna el mundo. Por supuesto que Satanás no puede hacer más de lo que Dios no le permite hacer, ¿no? Dios es el que controla todo. Bueno, entonces ahora nos preguntamos esto: ¿cómo es que se llegó a esta situación? ¿De a dónde vino esa serpiente que se posó en ese árbol y la tentó a Eva y la hizo caer? ¿De a dónde? Vamos a Apocalipsis, en el capítulo 12,
El centro, la parte troncal del libro de Apocalipsis es el capítulo 12. Es el centro, Capítulo 12. sí, de Apocalipsis. Es el centro de la gran controversia. Todas las peleas, las batallas, que los hijos de Dios eran perseguidos, que el pueblo de Dios era perseguido, que el pueblo de Dios era angustiado, que era invadido, que era saqueado, todo hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, tiene por trasfondo esto. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, malicia en los aires, príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Acá se originó todo. Leamos capítulo 12, el versículo 7. ¿Puede leerlo? Priscila, por favor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Bien, había una división acá. De un lado estaba Miguel y los ángeles que no cayeron. Y de otro lado estaba el dragón y los ángeles que siguieron al dragón. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 9 y 10? 8 y 9. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien. Diablo y Satanás, el opositor y calumniador o mentiroso. Fue lanzado afuera. ¿De dónde fue lanzado? Y hay una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud del reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero esto no es la ¿Sí? primera caída de Satanás, esto es lo que va a pasar. No, esto ya pasó, ¿Y por qué habla en otro tiempo? Sí, tiene una explicación, porque Satanás estuvo enteramente perdida su causa cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, Satanás pierde para siempre todo tipo de autoridad, de reclamo y todas las dudas que él había planteado en el cielo. Entonces, esto lo vamos a ver, pero lo vamos a cerrar a esa idea un poquito más adelante cuando estudiemos la cruz de Cristo. Ahí lo vamos a poder cerrar. Pero quizá la confusión de ella se debe un poco porque Apocalipsis, yo explico a mi hermana en un seminario de Apocalipsis, vos vas a ver que usa distintos tiempos verbales. Pasa que el discípulo, digamos, él está en el año 100, ¿verdad? Después de Cristo. Y él ve cosas que eran en el futuro, pero él las va contando como si ya hubieran sucedido. Es decir, vi que fue lanzado, pero todavía en ese momento no había sido lanzado, pero él habla usando tiempos verbales. Pero ahí, si esto habla de la primera caída, de la caída de Satanás, él ve, le fue revelado a él lo que sucedió en el cielo. En el pasado. Sí. Sí. Claro, pero lo que sucedió en el pasado, claro. Cosas que hay otras cosas que todavía faltan desarrollarse. Puntualmente yo preguntaba sobre eso. Sí. No, pero cuando fue lanzado, claro, ya Cristo había muerto en la cruz, sí es cierto. Pero hay otros puntos que se pueden generar un poquito de confusión. Pero ese dice que es un recurso literario que ha usado, digamos, el Señor junto con el lenguaje simbólico. Claro, ahí cuando te dice fue lanzado la serpiente antigua, si ya te lo menciona, Juan lo está viendo alrededor del año 100, pero está diciendo quién es el que fue lanzado la serpiente antigua, ya te lleva a la caída, y fue lanzado obviamente antes de la caída, porque esta gran batalla que fue hecha en el cielo fue antes de que fuese hecho el cielo y la tierra. Por ejemplo, acá dice, pero no prevalece, el cual engaña, ahí vuelve pasa el presente, sí. El cual engaña, como un tiempo presente, al mundo entero. Por eso, digamos, era mi confusión. Claro, cuando cae,
Yo pensé que esta batalla era que se iba a dar en los últimos tiempos. Cuando Ya entiendo tu confusión. Sí, sí, cuando sí. se enfrente, digamos, Cristo con... Ese es lo que vos mencionás, es la batalla del Armagedón, Sí. pero no es la misma. Ah, Esta batalla fue hecha una gran batalla en el cielo. El Armagedón es acá en la tierra. bien. ¿Sí? Bien. Pero como dijo la hermana, hay cosas de Daniel, de Apocalipsis 12 que ya se han cumplido y cosas que se están desarrollando. Por ejemplo, lo que nosotros notamos, lo que dicen los ángeles en el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielo y lo que moráis en ello. ¿Por qué? Porque ya fue echado fuera. Hay de los moradores de la tierra y del mar, ahí estamos nosotros. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira y sabiendo que tiene poco tiempo. Y el capítulo 12 es profundo para entender en un posterior estudio la iglesia de Dios a lo largo de las eras, desde que Cristo muere hasta el tiempo del fin, cómo el dragón persiguió e intentó destruir a la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos al final de la última faceta del dragón, lo último que va a intentar hacer el dragón, el versículo 17. Y en este texto vamos a terminar el estudio también, ¿no? Lo puede leer Mercedes 12:17 de Apocalipsis. 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la decencia de ella y de los guardas mandamientos de Dios. Tiene el testimonio de Jesucristo. Bien, acá nos da una idea. ¿Contra quiénes está airado el dragón? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces usted se tiene que dar una idea que por ahí va el verdadero evangelio. Tiene esas dos características, los mandamientos de Dios. Algunos intentan decir, no, que eran los mandamientos de Jesús, que era amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas, que esos son los únicos dos. Acá ni siquiera te lo dice, como sí lo dice en otra parte, mandamientos de Jesús, o mis mandamientos, acá te dice específicamente los mandamientos de Dios, que de última sería indistinto que se diga los mandamientos de Jesús, o mis mandamientos, o los mandamientos de Dios, porque entendimos en el tema anterior que es el mismo Dios hecho carne. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo fue el proceso del dragón para llegar a ser dragón? Porque Dios no creó un dragón, Dios no creó un diablo, no creó un Satanás. Él se hizo tal, se hizo tal. Noten el versículo, en el mismo capítulo 12, el versículo 3 nos muestra un simbolismo, ¿no? Todos estos son símbolos. No quiere decir esto que el diablo es un ser horrible, rojo, con una cola, que tiene patas de cabra, ¿sí? Al contrario, según la Biblia, era el ser más bello y perfecto que hizo Dios, ¿sí? Ahora note, dice, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, un dragón escarlata en otra versión, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Son símbolos que no lo vamos a estudiar ahora. Lo que sí me interesa estudiar ahora es el versículo 4. Y su cola, dice, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué hizo con las estrellas del cielo? Y la echó por tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir un hijo a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. O sea, la mujer iba a tener un hijo y ni bien nació Cristo, Satanás incitó a Herodes para que haga matar a todos los niños. Sí. Bueno, pero acá era el símbolo. Esto es lo interesante. Ese dragón tiene una cola y arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estamos hablando de símbolos. ¿Qué simbolizará estrellas? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. ¿Qué dice allí? ¿Puede bloquear un versículo? ¿Qué dice? 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, las 7 estrellas son los 7 ángeles. O sea, en la Biblia, estrella simboliza ángel. ¿Se acuerdan de esa famosa estrella de Belén que les mostraba a los pastorcitos por dónde tenían que ir? Era un ángel. Era un ángel. Ahora, te dice que con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. ¿Y cuántos ángeles hay en el cielo? Nos haremos esa pregunta. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11. Este es un número que es hasta casi imposible de escribirlo, ¿no? Una vez un matemático intentó escribirlo al número y anotaba 1, 0, 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 y fue llenando de ceros todo un pizarrón gigantesco tratando de describir y calcular este número, ¿no? Miren lo que dice acá, el versículo 11. ¿Pueden leerlo? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Uh-huh. En otro texto dice millones de millones y millares de millares. Millones de millones, millares de millares. De esos millones de millones de millares es de los que la tercera parte fue arrastrado por la cola del dragón. O sea que imagínense cuántos miles de millones de ángeles caídos hay, ¿sí? Pero miren esta ciencia, ¿no? Que dice una tercera parte. Llevado al número más pequeño, un pastor decía esto una vez, estaba buena la explicación, que por cada demonio de Lucifer hay 2 ángeles del Señor. ¿Sí? Porque una tercera parte fue la que cayó. Por cada demonio hay 2 ángeles del Señor. Y un ángel poderoso del Señor puede más que todas las huestes satánicas. ¿Sí? O sea, no es un número ni para temerle, ¿no? Bueno, ahora, dice que el dragón que utilizó para arrastrar a los ángeles, ¿qué utilizó? La cola. ¿Qué simbolizará la cola? Vamos al libro de Isaías, el capítulo 9, el versículo 15. ¿Por qué habla ahí de 7 iglesias y 7 candelabros y todo eso? ¿Qué quiere decir? Es una profecía de 7 periodos de la iglesia del Señor hasta la segunda venida. La iglesia cristiana iba a pasar por 7 periodos. Siglo I, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, la iglesia perfecta. Después vino Esmirna, la iglesia perseguida por Roma. Después vino Pérgamo, la iglesia que se corrompió en Roma y se mezcló con paganismo. Después viene Sardis, que ya se empezó a meter con todo tipo de filosofía griega, etc. Y formó lo que es hasta el día de hoy. Va pasando por 7 periodos la iglesia. Y actualmente nosotros estamos en el último periodo, la iglesia de la Odisea. Y ya viene Cristo. Es una profecía maravillosa. Estudiar las 7 iglesias es muy importante, nos da el norte, ¿no? ¿Qué dice? Capítulo, 9:15. ¿Puede leerlo, por favor? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dije 9:15. Sí, no es esa. El anciano. Claro. Ah, Ese, no, vos estás en Apocalipsis, era Isaías. Isaías 9:15. Sí, a ver, léalo de nuevo, a ver, ¿cómo dice? El anciano es venerable, el rostro es de la cabeza. es la cabeza. ¿Qué más? El profeta que enseña mentira Es la cola. Entonces, ¿qué simboliza la cola del dragón? Engaños, mentira. No lo vamos a buscar. San Juan capítulo 8. Vos sois hijos de vuestro padre el diablo, él es homicida del principio. Cuando él habla, miente, porque de suyo habla, porque él es padre de mentira. ¿Sí? Y el primer pecado de toda la historia de la humanidad es la mentira. ¿Y se originó en quién? En el dragón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? O sea que
Cuando es la cola, simboliza, digamos, el engaño y a la mentira. Sí. Engañó, mintió y de esa manera arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios y se convirtieron en demonios. ¿Sí? Ahora, estamos viendo el final y encima dice que ese dragón busca destruir a la iglesia y busca destruir a una iglesia que tiene características específicas: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. El dragón no está en enemistad con aquellos que dicen que la ley de Dios está abolida. No tiene ningún problema. El dragón no está en enemistad con aquella religión que dice que los mandamientos han sido cambiados, que ahora son los mandamientos de catequesis. No tiene ningún problema con ello. Sí tiene problemas con una iglesia que diga que los 10 mandamientos están vigentes. ¿Sí? Bueno, ahora, leímos en los textos anteriores que todo lo hizo Cristo, todo fue todo fue hecho por medio de Él, para Él. Las cosas visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Exactamente. Entonces, la pregunta es que Cristo creó un dragón, un diablo y Satanás. Porque hay filosofías que creen, como la filosofía del bien y el mal. Yo no manejo tanto en profundidad eso, pero que es necesario como que exista el bien, como que exista el mal. Y la Biblia nos dice que hubo un tiempo en que no existió el mal. No existía en la práctica la ciencia del mal, por más que Dios sí la conocía, pero no existía. Entró en práctica la ciencia del mal. Llegó un tiempo en que Jesucristo va a exterminar para toda la eternidad la ciencia del mal y va a quedar solamente la ciencia del bien. ¿Sí? Bueno, no quiero marearlos con tantos... Sí, pregunte. Dice que un ángel hermoso de Jesús, como diciendo que era como la mano derecha de Jehová, papá. Dice que ese ángel hermoso era Lucifer. Sí. Y ha sido un ángel tan querido por Dios, pero como él se hizo algo malo ante Dios, que quería ser más que Dios, y él lo desterró de su lado, lo corrió de su lado. ¿Es algo así? Bien, por ahí va la cosa. Claro. Por ahí va la cosa, va muy bien. Ya lo aclaramos. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 28. El capítulo 28. El versículo 12. De pasada, como se fue traduciendo, ¿no? Lucifer venía de Luzbel, que quiere decir ángel de la luz. Dios no hizo un demonio, Dios hizo un ángel de la luz. Y vamos a ver por qué se llamaba ángel de la luz, ¿no? No es por nada, ¿no? Es por algo. Fíjese lo que dice el capítulo 28, el versículo 12. Y acá habla del rey de Tiro y Sidón, pero va haciendo una doble analogía y va revelando verdades juntos con lo que habrá revelado para esa época de Ezequiel, ¿no? Pero fíjense a quién se refiere y de quién está hablando. Dice el versículo 12. Hijo del hombre, levanta endecha contra el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová. Desde acá es donde nos importa. ¿Estamos todos? 28:12. ¿Sí? Bien. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que es bello. Vos fíjate cuando sale un auto, el motor sale de la fábrica, lleva un sello en la tapa que verifica la calidad del producto. Perfecto, dice. Bueno, esto era perfecto, bello y sabio. Casi la misma imagen. Pero Sí. ¿hasta cuándo? Hasta que estemos Ahora, perfectos. claro, era bello, perfecto y sabio. Ahora, pero ¿cómo ese ser bello, perfecto y sabio
se convirtió en un asesino. Dice el versículo 13, y noten a dónde estaba, tiempo pasado, ¿no? ¿A dónde estaba? ¿Qué dice Fanny en el versículo 13? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Para. ¿Y a dónde había puesto Dios a Adán y Eva después que creó la tierra? ¿Se acuerdan? Que puso el huerto del Edén y te dio encima las coordenadas de donde estaban los ríos antiguos, el río Pistón, el río Éufrates, no me acuerdo si era el Éufrates. Bueno, sí, ya me confundo. Encima de lo que sería hoy la actual Irak. Claro. ¿Sí? Te da más o menos la ubicación a donde habrá estado. Ahora dice, en Edén, ¿cómo dice, por favor, leerlo, Fanny? El versículo 13. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bien, cuando Dios lo crea a Adán y Eva, lo veía que andaba solo, ¿qué le dio? Le tenía algo preparado, que era la mujer, algo especial, ¿verdad? El diablo tenía preparado, Luzbel, mejor dicho, hablemos con propiedad, tenía algo preparado por Dios, tenía unos juguetitos ahí en el Moisés. ¿Qué le hizo Dios? Los tamboriles e instrumentos de viento. Ese ser salió y ya sabía tocar todo tipo de música. Y esa música que él usaba antes para adorar a Dios, hoy la usa para corromper al ser humano, ¿no? Los bombos que sí. Las manifestaciones. Bien. El versículo 14. Tú, querubín, miren cómo le decía, grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Juan, en Apocalipsis capítulo 15, ve que Dios estaba en su trono y que veía un mar de vidrio mezclado como con fuego. Y era la gloria de Dios reflejada en las piedras preciosas y en el vidrio. Por ahí es donde andaba antes este ángel. Dice, en medio de piedras preciosas, en medio de piedras de fuego has andado. ¿Qué es el versículo 15, Priscila? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dios creó un diablo? No. Sí, ¿Qué creó Dios? Perfecto, hermoso y sabio. Él se hizo. ¿Sí? Leamos el versículo 16, Mercedes. Y a causa de la multitud de tus contracciones fue lleno de iniquidad y de pecaste, y por lo que yo eché del trono del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esa palabra contratación es una palabra, digamos, antigua que tendremos que explicarla. Era como un intercambio por la multitud de tus negocios, de las cosas que hablaba, de las cosas que insinuaba. Se comenzó a llenar, hasta que se convirtió en mentiroso. Entonces dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y, primera vez en la historia, pecaste. ¿Qué es pecado? Esto lo vamos a repetir. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. San Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4, ¿sí? El versículo 5. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Y transgresión de qué ley? Pero, si la ley solamente la dio Dios en Sinaí para los israelitas nada más. ¿De qué ley me están hablando? Si esto es que Satanás, estamos hablando desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué ley pecó Satanás? La Biblia nos dice que mintió, ¿o no? Padre de mentira. Sí, cuando habla, y la mentira es pecado, que están en los 10 mandamientos. ¿Están en los 10 mandamientos no dirá falso testimonio? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la ley existió desde Sinaí recién o ya venía desde antes? ¿Qué es lo que transgredió Adán y Eva en el Edén? Bien.
Vamos, dice, versículo 17. No hemos terminado el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cuál fue la consecuencia? Por lo que yo te eché del monte de Dios. O sea, Fue el tipo fue echado. Entonces Dios lo echó. Y nosotros vamos a Apocalipsis y vimos, se produjo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles. Y no fue hallado más lugar para él. Y fue arrojado fuera. ¿Sí? Exacto. Versículo 17. ¿Qué pasaba en el corazón de este ángel de la luz? ¿Quiere leerlo, Silvia? 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bien. Se nos da una explicación o algo para que nosotros lleguemos a entender cuáles fueron los caminos del declive de la carrera de Satanás. Nosotros no podemos explicar mentes superiores. No tenemos la capacidad ni de entenderla ni de explicarla. Pero la Biblia sí nos explica un índice de por qué se empezó a corromper. ¿A causa de qué? ¿Se enalteció quién? El Tu corazón. A ese ser perfecto se empezó a hacer, era hermoso, era bello, era perfecto, los ángeles lo reverenciaban y él empezó a enaltecerse más. En vez de dar gloria al que le dio la belleza, se enalteció él. Y después ya quería que lo alaben, después ya quería que lo honren, después ya quería que lo obedezcan. Que la alaben, la honren, que hagan todo lo que desean. Claro. Entonces dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18. ¿Estamos ahí? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, ese intercambio que les mencionaba de chismes, de mentira, de imitar verdad, de imitar chismes. Bueno, ensuciate tu santuario o tu templo. ¿Sí? Así se nos dice a nosotros también, que no contaminemos el templo, No, que es nuestro cuerpo es templo de Dios. Bueno, Satanás hizo eso, contaminó su templo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y esto ya es futuro, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todo lo que te miran, y todo lo que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La destrucción final de Satanás después del milenio. No existe más. ¿Ustedes creen que esto Dios lo habrá dicho con enojo, con bronca? Yo no sé, capaz que es mi filtro, ¿no? Mi filtro personal, pero yo creo que esto Dios lo ha dicho como una gran angustia haber dicho esto, con dolor. Sí, eso es lo que iba a acotar. En el contexto podemos ver eso, porque en el versículo, cuando yo lo leí por primera vez, tuve también esa sensación. El versículo 16, cuando dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ese querubín protector para mí es una lamento, expresión de dolor, de dolor, como un padre con un hijo que se arrepiente. Dijo, tuve que hacer esto, oh hijo mío, porque no había otra. Claro. Entonces, el dolor de Dios queda manifiesto claramente en este versículo. Es como cuando habla del diluvio, cuando dice que no contenderás mi espíritu para siempre, porque el hombre es carne. Es perfecto. Le dolió en el corazón, dice la expresión, claro, ¿no? y le dolió en el corazón. Y entonces ya no podía, porque ya
veía que Ya el ser llegó a un humano extremo. no iba a poder nunca porque es dos dimensiones diferentes, entonces no quedaba otra que destruir. tomar. Ya había llegado a un extremo. Exactamente, Sí. un extremo. Miren, Formado la capacidad de entonces Dios. Satanás y los seres que cayeron también llegaron a un extremo. Para que Dios tenga que mandar a Miguel que haga una guerra, es porque ya habían llegado a un extremo. ¿Sí? Nosotros solamente estamos haciendo este estudio 100% bíblico, no estamos utilizando ninguna otra fuente para que nadie tenga la excusa de decir los adventistas son una iglesia que creen solamente en las cosas que dice Elena White, ¿no? Estamos Pero haciendo un para. estudio bíblico 100% Biblia y Biblia sola. Debemos poner el Y no por énfasis eso de que estamos es la contradiciendo palabra de nada. Dios. Nico, ¿Sí? debemos decir y testificar de que esto es la palabra de Dios, Sí. lo que Él permitió dejar escrito para que tengamos Claro. testimonio. Yo puedo decir una jactancia, pues lo digo, una jactancia es como decirte de algo que no es mío. Qué lindo este parque que está en la ciudad, pero no es mío, ¿no? Estoy orgulloso del parque 9 de julio, ¿no? Pero no es mío. No es mío. Puedo decir una jactancia, digamos, entre comillas, sana, que en todas las doctrinas que tenemos, ninguna se fundamenta sobre ningún escrito de Elena White. Entonces, aquellos hermanos evangélicos que nos estén escuchando por las redes, algún católico que alguna vez le hayan dicho, no, que los adventistas, ellos dicen todo lo que dice Elena White, dejan la Biblia, están siendo engañados. Están siendo engañados. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Ahora, la otra contracara de esta misma faceta, de esta misma historia, está en Isaías, el capítulo 14, el versículo 12 y 13. Y hermano, para hablar del diablo y de las huestes de las tinieblas necesitaríamos bastante tiempo, ¿no? Es un tema muy importante y que nos afecta Capítulo. todos los días, ¿sí? Nico, Capítulo 14, el versículo 12. Aquí tenemos el versículo que expresa más el dolor de Dios. Sí. Como padre. Sí. Este es en realidad que más me refería. Claro. ¿Lo tienen? Capítulo 14, el versículo 12. ¿Puedes leerlo, pájaro, al versículo 12? menos pájaro. Como caído del cielo. ¿Cómo por caíste? cero, hijo del alba, fuiste echado por tierra. Tú que abatías las naciones. Ahí nomás. Isaías, Un lamento. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, arrepiente. hijo de la mañana? ¿A quién más se le llama así de esa manera? ¿Cómo caíste del cielo? Hay hay otro ser que se le llama también de esa manera. ¿Se han escuchado alguna vez? Apocalipsis 22, versículo 16 dice: Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿A dónde estaba antes Satanás? Delante de la luz. Leímos que Jehová mora en una luz inaccesible que nadie la ha visto jamás. Satanás estaba delante de Jehová, en el huerto del Edén, delante del trono. Claro, en el espíritu, sí. Y a su lado estaba Cristo. Si Satanás ya estaba en el Edén, ¿por qué dice caíste del cielo? Porque el Edén primero estaba en el cielo. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, y se creó al hombre, hizo bajar al Edén. Después que el hombre cayó, después del diluvio, Dios lo volvió a sacar. Y es más, en Apocalipsis vuelve a aparecer nuevamente. Y aparece también el árbol de la vida. ¿Sí? Bueno, sigamos. Dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón. Y esto, ¿se acuerdan? Por tu hermosura, por tu resplandor, se enalteció tu corazón, dijo Isaías, Ezequiel. Ahora Isaías vuelve a decir lo mismo. Tú que decías en tu corazón. Y noten la actitud de creerse mejor que los demás. ¿Y a dónde viene? De Satanás. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué quería hacer él? De lo que decía Mercedes. Ser más que Dios. No. Nunca, jamás. No, Satanás es Satanás, pero es bien... Bueno, sí. ¿Vos pensás que algún ángel lo iba a seguir si él le hubiese dicho yo voy a ser más grande que Dios? Nunca.
Noten cómo el diablo maneja las sutilezas. Así engaña. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho que no puedes tocar. Pregunta primero. Una sutileza. Con que Dios te ha dicho que no pueden comer de ningún árbol, ¿verdad? Sutileza. Dios no le había dicho eso. No podían comer de uno, no de todo. Entonces el diablo entra con sutileza siempre. O con mensajes, como le llaman, subliminales. También. Se le llama así, Pero sí. Pero pasa que cuando uno se mete en caminos donde Dios no manda a sus ángeles que te protejan, ahí esas cosas pueden hacer efecto. Y cuando uno está en los caminos de Dios, por más que escuches cosas, que te salga alguna cosa rara, no te puede tocar. Había gente que un curandero lo veía y no le podía adivinar. Y le decía que no lo podía adivinar porque veía 2 seres gigantes atrás de él que lo estaban custodiando. Hay 1.000.000 de cosas aquí para comentar de eso, hermano. Bueno, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas. ¿Qué son estrellas? Ángeles. ¿A dónde se quería poner su trono? A donde estaba el lugar de Dios. Junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del alquilón. O sea que él quería agarrar el monte de Dios, quería dividir y que esté Dios para acá y él esté para el otro lado. ¿Verdad? Dice, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré. Fíjese que el diablo no es tonto. No dice, no, yo no voy a ser mejor que el Altísimo. Imposible. Él sabe. Seré semejante, parecido, nunca igual. En la palabra de Dios, la palabra semejante y parecido es una diferencia muy grande, sustancial. Ahora dice el versículo 15. Mas tú, derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesca, o dice el abismo. En la Biblia dice que los demonios moran en abismos. ¿Sí? Dios dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Hasta el Seol, sí. ¿Qué quiere decir? El Seol eran lugares donde inhabitables, donde se tiraban la basura, tiraban los muertos. Lugares que, como decirte acá, el Pácara pintado, más o menos decirte así. ¿Sí? Creo que era sinónimo de infierno, ¿no? Debajo nuestro. Claro. Sí. Que la traducción, la Biblia está mal traducida, donde dice infierno, no dice infierno en el original, dice Sheol. Claro. Nunca dice infierno en el original. Bueno, dice el versículo 16, y esto al final, después del milenio. Inclinarse han hacia ti los que te vieron. Fíjense que lo mismo que decía Ezequiel, ¿no? Y te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Qué ha pasado en Venezuela? Tembló la tierra. ¿Y el diablo puede hacer temblores y terremotos? ¿Puede hacer cataclismos el diablo natural? ¿Sí? Ya vamos a ver. Dice que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que sus presos nunca abrió cárcel. A esto que quería llegar. Por eso que yo les decía que el tema del libre albedrío lo tenemos que ver posterior a este. Noten, habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos siendo enemigos y estábamos en las tinieblas, en los reinos de Satanás. Miren qué extraño. ¿Qué dicen esto? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Si el diablo te pone en candado, ¿vos lo podés abrir? No. ¿Qué libre albedrío había cuando cayó el hombre? No había ningún libre albedrío. Claro. Pero la libertad viene cuando Cristo muere. Ahí viene la otra posibilidad, ¿sí? Dice el versículo 18, todos los reyes de la gente y todos ellos yacen en una honra, cada uno en su casa, mas tú eres echado de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos, pasado a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo de muerto hollado, etc. Ese es el final de este ser. Y
Esto, o sea que el 17 habla del estado, digamos, en el que se encontraba, digamos, la humanidad antes de Cristo. O sea, El que estaba, como vos decís, preso. claro, después de que Cristo viene, resucita a sus justos, toma a los vivos y los lleva a vivir al cielo. Dice la Biblia que viene un periodo de 1000 años. La Biblia muestra que en ese periodo de 1000 años está completamente destruida, está inhabitable, ¿sí? Está toda destruida. Podés leerlo, después anotarlo, si querés leer Isaías capítulo 24. Es profético Isaías 24. Y dice, la tierra vomitará sus moradores y se agravará su pecado debajo de ellos. Disminuyeron los habitantes, dice, porque quebrantaron el pacto y rompieron el mandamiento. Entonces, cuando ellos vean, cuando Cristo venga, descienda a la nueva Jerusalén, Esto es, digamos, lo que va a pasar en un tiempo. futuro, hay un juicio delante del trono blanco, Apocalipsis 20, dice, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Inexplicable ese versículo para mí. Bueno, Dios le hace juicio a todos los demonios, le hace juicio a todos los impíos de toda la época, a los antediluvianos, a los Anás y Caifás, a los Hitler, a Nerón, a todos. Y a todos le hace ver en visiones toda la maldad y el daño que han hecho. Luego de que ven ellos la obra de sus manos, alaban a Dios y Dios hace descender fuego del cielo y los consume. Y si cada uno pagará conforme a sus pecados. El que no aceptó a Cristo, ha sido malo, pero no ha hecho mucho daño, ¡pac! Chao, no existió más. En cambio, el que más va a arder, ¿quién? Fuego y azufre. ¿Quién va a estar ardiendo? Satanás. Pero dice que va a llegar un tiempo que para siempre dejarás de ser. O sea que la doctrina del infierno eterno no es bíblica, no es eterno. Las consecuencias son eternas, ya Claro. no se mueren para toda la eternidad, pero el fuego consume a lo que se ¿Creo que no hay un infierno? No hay un infierno. Por eso les mencionaba la vez pasada que Pero sí, ahora hay gente que no ha muerto, que ha muerto sin Cristo, está en un lugar, en el sepulcro, en el sepulcro. en un ¿Es el estado Seol? inconsciente. ¿Es el Seol? No, en el cementerio. Claro, sí, es. La Biblia, claro, El Seol. el Seol, Claro. se le llama Seol en la antigüedad, sería sepulcro. En el polvo de la tierra, dice, están inconscientes, no tienen conciencia, no tienen más obra de lo que pasa debajo del sol, te dice. El muerto nada sabe. Los muertos nada saben. Por eso Cristo dice, viene el tiempo en cuando todos los que moran en el polvo de la tierra, dice, oirán su voz. No están los santos allá, están acá, en el polvo de la tierra. ¿No dicen que están así como durmiendo? Es que la muerte es como un sueño. Que vos te dormís y pueden pasar 100, 2000, 3000, ¿Y los 5000. muertos en Cristo cómo están? Entonces, ¿También todos, dicen. Todo, incluso los animales, te dicen. Todos tienen el mismo suceso. Los animales, las personas, todos están en la misma condición. Hasta que viene Cristo y hace juicio. Y ahí viene, pagará conforme a cada uno, conforme a sus obras. ¿Se entiende esa parte? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, tengo mis dudas nada más, pero la palabra es la que va revelando todo. Ese tema es maravilloso. Y yo tengo una experiencia personal bastante compleja con ese tema. Y después me gustaría contarles. Hay muchos testimonios de gente que estaba muerta y ha vuelto a despertar, ni películas, incluso cristianas de niños, digamos, de padres que eran pastores, niñito de 5 años que había fallecido, no que había fallecido en un momento, ha estado como muerto, y después lo llega a describir a Cristo, lo llega a dibujar, que lo había visto, que sabía, digamos, cosas, digamos, que era como todo como un paraíso, cuenta con hechos, digamos, verídicos, que constan de testimonio de otra chica que era mucho más grande, que le había pasado lo mismo. Entonces, yo, como que hay, como decimos, misterios, digamos, que Bien. Que, bueno, mira, lo sabremos ahí vamos, Primera de Corintios, capítulo 10 o capítulo 11. Listo. A ver.
ver, segunda de Corintios. Ahí está. Segunda de Corintios capítulo 11. 11. El versículo 13 y 14. ¿Antes de Hebreo? Sí. Hechos, Romanos, Corintios. Ahí Pero está. los católicos dicen eso, que no hay infierno, ¿no? No, ellos son los autores Sí. de la teoría del infierno, sí. Ya En realidad, del purgatorio y del cielo. claro. En realidad, los autores son los griegos. No, Pero- es el purgatorio, eso sí, pero pensé que Sí. eran los católicos que no existían en el infierno, porque me ha tocado así conversar y dice que no, que el cielo nada más. Claro. Todos son buenos y todos ven al cielo. Ah, eso se llama universalismo, que todos se salvan finalmente. No, pasa que los Sí. católicos, ellos han inventado la doctrina del infierno, del purgatorio y del cielo, pero pasa que aunque se muera el mayor de los delincuentes, a todos les dicen se ha ido a la gloria. Claro. A ninguno le dice, no, este va al infierno o se va al ¿Por purgatorio. qué hacen la misa Todos de, se los van a la 9, gloria. de las 9 noches? Esa es de Tradiciones. tradición, digamos, que ha puesto los reyes. Los Tradiciones paganas. La mayor desviación de la iglesia cristiana en la Edad Media ha sido meterse con la filosofía griega. Esto del infierno, del Hades, de los campos elíseos, que serían purgatorio, y de los campos no me sale la palabra, que vendría a ser como un equivalente al cielo, viene de los griegos. Los padres eran estudiosos de la filosofía griega. Sobre todo se manifestó esto con Tomás de Aquino, ¿sí? Porque esa filosofía venía de los griegos, no del pueblo hebreo, ¿sí? Bueno, miren, ¿qué respuesta te podría dar si hay alguna persona que dice que ha visto, que ha ido al purgatorio, o que ha ido al cielo, o que ha ido al infierno? Bien, primero, dice el capítulo 11 de Corintios, el versículo 13 y 14. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice ahí? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ajá, ¿para qué? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ajá, fíjense, ¿qué puede hacer el diablo? Se disfraza, ¿verdad? ¿Cómo hizo creer que es un ser espantoso y no lo es? Como se disfrazó de serpiente y no lo era. Como cuando la gente dice que ve cosas. Ujú. Ven enanitos, Ajá, ven bien. sombras. Al diablo no le cuesta nada, ¿verdad? Entonces dice, también utiliza a falsos apóstoles, a falsos maestros, y hace maravillas, hace milagros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, y esto va a pasar en el tiempo del fin. El Señor Jesús nos decía que en el tiempo del fin iba a haber muchos falsos profetas, falsos cristos, pero uno en especial. Mateo 24 dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales y prodigios. Señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, si fuere posible. No lo van a poder engañar porque los escogidos van a tener el sello de Dios. Pero si fuese posible, si no tuviesen el sello, todos van a ser engañados con los milagros que Dios le va a permitir hacer al diablo en el futuro. ¿Sí? ¿El diablo puede hacer milagros? Sí. Vos habías preguntado, ¿el diablo puede hacer desastre, temblar la tierra? Leamos Job, capítulo 1. De los terremotos y de temblar la tierra, también no está escrito que va a suceder en los últimos tiempos, como las plagas, y no es algo que venga de Dios y no del diablo. No hay nada, pero nada que el diablo no pueda hacer que Dios
no se lo permita. O sea, pero claro, es como si lo hiciera Dios. ¿Por qué? Porque detrás de toda obra de Dios hay un plan maestro, una obra maestra salvífica. Aunque sea incomprensible y muchas cosas no podamos explicar, hay una obra maestra salvífica de Dios detrás. ¿Sí? Ya lo vamos a leer al texto. Y esa gracia. Leamos Job capítulo 1. Viene, ustedes lo pueden leer completo. Viene Dios, dice, había un concilio de los hijos de Dios y se presenta a Satanás como representante de este planeta, ya que lo ha hecho caer a Adán, él se fue como representante. ¿Con cuánto? Job, capítulo 1. Lo pueden leer completo. Y Dios le dice a Satanás, ya que está acá, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. El diablo puede hacer así, 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 en todo momento, en todo tiempo. ¿Sí? Entonces, dice Dios, ¿has contemplado a mi siervo Job, temeroso de Dios? Y el diablo le dice, claro, si el otro, ¿qué no te va a honrar si tú le has acercado a él y a todo lo que tiene? Quítale esas cosas, vamos a ver si te sigue temiendo. Y Dios le dice, ve y hazlo, pero no le toque la vida. Entonces le vienen todas las desgracias a Job en un solo día. Y en la última que vuelve, y Dios le vuelve a decir, ¿has contemplado a mi siervo Job que le has quitado todo y aún así teme a Jehová? Y le dice, tócale la vida y vamos a ver cómo te maldice. Entonces, hiérelo, pero no de muerte. Entonces viene el diablo, lo toca, tac, se le hace una sarna maligna, putrefacta, que Job, como la lepra, ya sabe qué era, parecido a la lepra, que se rascaba con una teja. Una lija, algo así. Sí. Entonces, entre esas desgracias que le pasó a Job, miren lo que dice el versículo 12, 13. El versículo, estaban los hijos comiendo y bebiendo en fiestas, y Job todos los días oraba por los hijos, y Dios le protegía a los hijos porque Job no sufra, ¿no? Bueno, versículo 16. Viene uno, le cuenta una desgracia, que le vienen, le matan, le roban las cosas. Versículo 16, llega otro. Aún estaba hablando, y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los mozos y los consumió. Claro, los que han visto han dicho fuego de Dios, pero en realidad, ¿quién es el que tiró el fuego? El dragón. El dragón, ¿sí? El versículo dice, vienen otros, les cuentan, vienen los caldeos y lo han matado todo, te han robado todo, el único que ha escapado es yo. ¿Quién lo mandó? El diablo. Fíjense cómo mueve ejército. Versículo 18, y este es el que más le dolió a Job. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y aquí que vino, ¿cómo es tu versión? Un gran viento. Un gran viento. ¿La tuya dice gran viento? Sí. Bien, en otra versión dice tempestad, ¿no? Vino un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. ¿Puede el diablo manejar y producir desastres naturales? Sí, sí puede. Pero no puede pasar por lo que Dios dice. No puede. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 39. ¿Cuál? 32, 39. Para que le pongo otro ejemplo, para que ustedes vean que el diablo no puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿Se acuerdan que Cristo iba pasando por la ciudad de Gadar y salen los endemoniados gadarenos? ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor iba predicando por una ciudad y entró a la ciudad de Gad. Y en el camino, era un camino que nadie pasaba por ahí porque había 2 endemoniados que atacaban a todos los que pasaban. Los golpeaban, los desnudaban, y los erraban de matarlos. Todos evitaban ese camino y Jesús fue y pasó por ahí. Entonces dice que cuando Él llegó, los endemoniados salieron a su encuentro y le empezaron a gritar diciendo, hijo de David, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lo que leímos, ¿no? El juicio. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor Jesús le pregunta,
¿cómo te llamas? Me llamo Legión, que eran entre 5.000 8.000 demonios. Y dice, sal, le dijo algo así, sal no me acuerdo, estoy parafraseando, ¿no? El Señor los echa. Y el Señor, los demonios le dicen, no nos arrojes al abismo, déjanos entrar en tu hato de cerdo. Hagan así. Entraron en los hatos de cerdo, los animales se volvieron locos y se desbarrancaron, cayeron todos los animales por la peña. Noten en esa lección cómo los demonios no pueden hacer lo que se les da la gana, sino lo que Dios les ordena. Bueno, acá vemos un límite. Versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Noten esto, yo hago morir. No dice el diablo, ni la bala que te ha traspasado, ni el auto que te chocó. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de mi mano. ¿Sí? Se entiende que el diablo nada puede hacer. Yo juro, también dice yo salvo. Yo salvo, mira vos. Entonces, eso es lo que se conoce como un término teológico, la soberanía de Dios. Yo hiero, yo salvo. ¿Sí? Bueno, estudiamos este tema, ¿para qué? ¿Para tener miedo? Mercedes, para tener terror y estar atormentado, miedo de los demonios. No. Para sentirse como protegido. ¿Saben cómo librarse de Satanás? Consagrarse al Señor. Consagrarse al Señor. Primero lo vamos a decir. El Señor dice, orad en todo tiempo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Santi en Primera de Pedro. Ahora, ¿de qué manera el diablo no me puede tocar? Vamos a ir viendo los últimos dos textos. San Juan, Primera de Juan, la carta pequeñita, capítulo 5, al final, antes de Apocalipsis, Judas y en la epístola. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 18. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué dice ahí? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si usted se consagra al Señor y guarda sus mandamientos, y mal que mal, digamos, el ser humano por ahí se equivoca, pide perdón, pero se equivoca y sigue, pero pide perdón, se sigue. Bueno, y esa es la vida del cristiano de vaivene, ¿sí? Pero ¿qué dice aquí? Que si usted es nacido de Dios, ¿qué puede hacerte el diablo? No te puede tocar. Capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. No te toca, no te puede tocar. Ahora, veamos el arma que tiene el cristiano. Y con eso terminamos. Si querés anotarlo, el arma del cristiano. Y por esto, hermanos, no tenemos que tener miedo, como lo que estudiamos hoy. El amor echa fuera el temor. Por más que cuando a veces el diablo se manifiesta de diferentes maneras, y el terror no es el mismo que la sensación que producen las huestes satánicas. Ese miedo sobrenatural espeluznante no es el miedo cuando vos te asustás que casi te choca un auto. Es otro tipo de sensaciones. Temor. Entonces, el diablo ataca de muchas maneras, ¿no? El diablo te puede hacer producir miedo también. Pero el diablo tiene una debilidad que no puede pasar. Cuando el Hijo de Dios hace esto, el diablo no lo puede tocar. Y se los digo como experiencia. Desde los 9 años hasta los 18 años me atormentaban los demonios. Yo no estuve poseído, pero los demonios se me aparecían, me golpeaban la puerta o me golpeaba el techo. Yo tenía techo de chapa, venían los demonios, te hacían... O si no hacía... O si no, un día yo estaba durmiendo, golpeaban los demonios el techo.
O si no se aparece una sombra, me paralizaba, la famosa, que ahora le llaman parálisis del sueño. Son manifestaciones satánicas, las famosas parálisis del sueño. Que viene y se te pone una sombra y no puedes moverte, no puedes gritar, no puedes hablar, es como una electricidad y lo único que puedes hacer es gritar en la mente y gritas en la mente. A mí me pasaba eso desde los 9 años. Y un hermano de iglesia que lo había conocido a Roberto Íñigo, que había visto cosas de las clases bautismales, le dijo a mi mamá que me enseñe a orar en el nombre de Jesús. Yo oraba en el nombre de Jesús, pero cuando me hice adolescente empecé a joder, a andar en tontera como todo adolescente. Yo no le quería orar a Dios, decía, ¿cómo voy a ser tan hipócrita de orarle a Dios y que venga después yo salga a joder, a tomar, lo que sea, a fumar? Peor me agarraron los demonios. Peor, más lindo me agarraron los demonios. 7 veces Bueno. peor en los demás. Como repito, no estuve poseído, pero sí los demonios me atormentaban. Y Dios ha permitido que me pase eso. Después tuve 2 vivencias que no las voy a contar porque no corresponde contar en las redes, que son las que me han hecho decidirme a bautizarme. Pero con experiencia, hermanos, les digo, el arma poderosa que ustedes tienen para combatir a Satanás es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Lo que leímos en Efesios, ¿se acuerdan la otra vez? Por lo cual Dios les dio un nombre para que, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodille todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. No hay demonio ni el diablo puede resistir al nombre de Jesús. Amén. Leamos. Marcos capítulo 16, el versículo 16. Y noten, esto siempre lo vamos diciendo desde el principio de los estudios bíblicos, ¿no? Lo que nosotros hacemos acá es combatir contra la hueste de las tinieblas en los estudios bíblicos. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que nosotros hacemos en los estudios bíblicos, hermanos, no es informar ni asesorarnos de algo, sino que estamos trabajando, estamos luchando contra la hueste de las tinieblas, que es desde el mundo de donde Dios nos está llamando. Estamos luchando contra caracteres forjados en el mundo de las tinieblas, contra tendencias. Entonces, esa obra salvífica de la cual Dios nos hace parte, al diablo no le gusta. Entonces, es necesario que conozcamos esta parte de la verdad. Primero hay que consagrarse a Dios y el maligno no nos va a tocar. Segundo, dice, el que creyere y fuere bautizado, está la condición, será salvo. O sea, para ser salvo yo tengo que ser bautizado. Mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creyeren. Y ahí tienen, hermano, clarito. En mi nombre, ¿cómo dice? Echarán fuera demonios. ¿En qué nombre? Jesús. No diga nada más. Y encima te lo dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No te dice que vos le pidas a Dios que lo eche por vos. Te dice, echarás fuera demonios. ¿Sí? En mi nombre. Quitarán serpientes. Hablarán nuevas lenguas también dice. Bien, hablarán nuevas lenguas. En mi nombre. Quitarán serpientes. Perdón, ¿no? Y es por eso que tanto los pentecostales dicen que uno debe hablar en lengua, por lo que está diciendo acá. Eran las señales, sí, Una señal. que estaba condicionada a la lluvia temprana. Más allá de que Dios sí haga milagros en la vida ordinaria, pero el apóstol Pablo habla del don de lengua. El don es para provecho. Si uno habla, tiene que haber otro que interprete, sino que se calle, dice Pablo. No permitía ese bullicio, el griterío, ese ruidaje. Bueno, pero es una más allá de que hay que ser prudente con eso si Sí. uno viene, pero es como una señal. Sí, era una señal. Pero sí, como el bautismo. Claro. Entonces, las dos cosas también van de la mano. Bueno, el bautismo es tu parte, un pacto. Ahora, los dones espirituales te los da Dios. Disculpa, Sí. aclara que es el don de lengua. Porque Bien. creo que- Acá dice hablarán nuevas lenguas. Hablar a nueva lengua. Bien. La nueva lengua que dice ahí y que está, el verdadero don de lengua está en Hechos capítulo 2,
que estaba un grupo de los hijos de Dios y descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Y estaban gente de todas partes del mundo porque era la fiesta de Pentecostés. Estaban de África, de Asia, de esto. Y estos eran pescadores que no tenían idea, no sabían nada de idiomas. Pero ellos hablaban y el otro en su idioma lo entendía. Ese es el don de lengua. No que empieza a decir, y encima vos notás ese idioma, ¿no? Repite. Yo estaba repite. presente y me Sí. dio una cosa fea, no me gustó. Porque son manifestaciones satánicas. Hacen espiritismo en las iglesias. Yo una vez fui a una iglesia que estaba en la Catamarca, ya con esto vamos terminando, ¿no? En Yerabuena, ¿no? Y yo andaba manejando un taxi, tenía que buscar una señora. Y claro, yo me acerco a la iglesia y era un ruidaje, la guitarra, la batería, todo. Y la Biblia dice que a Dios se lo alaba en un culto racional. Dice, Los parlantes muy fuertes. dice, con toque suave, porque a Dios se lo alaba en espíritu, no en el ruidaje. Un ruidaje, y estaban todos así, la iglesia abierta, y todo parado en fila. Y ruidaje, y metal, lengua, y el pastor hablando en lengua, y un griterío. Y me paro yo en el medio, encima en medio del pasillo, eso, y me viene una sensación de fea, rara. Así una cosa, digo, no, yo lo voy a esperar en el auto, digo, no, queda parado acá. Era como si me hubiese parado adentro de un nicho del cementerio del norte, más o menos. Después de curiosidad, le pregunto a un amigo, ¿qué era eso? Porque iba un amigo que jugaba en la pelota, iba a esa iglesia. ¿Qué era eso? ¿Por qué hacían ese pasillo? No, dice que esa era la hora de la liberación de los demonios. Y ellos se ponen en fila porque cuando empiezan la música y el ruido y el don de lengua, todos los demonios salen por ahí, por la puerta esa. Claro, yo estaba en la pasada de los demonios, no sabía. Claro, bueno, esas iglesias extrañas que vos vas todos los domingos para quedarte endemoniado, y después volvés el otro domingo, volvés a endemoniarte y te volvés a endemoniar, o sea, viven endemoniados. Sí, todo es extraño ahí. Bueno, no es así el culto a Dios. Bueno, dice, estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes y bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. En mi nombre. O sea que con usted tenga un asombro, lo moleste el diablo, tenga problemas, primero ore a Dios y pídale perdón por sus pecados. Porque si no, Dios no te va a escuchar. El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración le es abominable. Proverbio 27. Yo tengo una experiencia así Sí. también con demonio ahí tanto en mi casa, cuando vivía con los padres de mi hijo, después cuando me he ido a alquilar, esa casa te espantaban en la que me alquilar. Después cuando fui a la casa de mi mamá también, y eran estos duendes que... Y bueno, yo hice la oración que había aprendido para echarlo fuera todo, claro, pero nunca, o sea, como que vine, bueno, listo, ya está, ya me tiene harto, digo, bueno, voy así, a la arrebatada, querer correrlo. Se van. No, me ha ido peor, peor. Entonces yo orando digo, Señor, ¿por qué si yo antes de esto, bueno, y el Espíritu Santo me revela que yo me tenía que poner a cuentas con Dios, pedir perdón primero. Se pide perdón primero a Dios, o sea, para recién después hacer una oración o sea, para expulsarlo. O sea, no es venir como yo a la loca a querer echarlo fuera, sin haber primero presentarme ante Dios, pedirle perdón, ponerme a cuentas con Él, que lo llamo yo así. Sí. Porque cuando lo hice de esa manera, chao. O sea, no pasó más nada y es verdad, digamos, o sea, Dios te da la potestad para que en su nombre nosotros podamos echar fuera. Así pero es. Primeramente se pide perdón. Claro, así es. Bueno, hermanos, llegamos al final de este tema. Espero que los que hayan escuchado este mensaje les sea de utilidad. No se olviden de dar like al mensaje, de suscribirse al muro Casa de Adoración Zona Norte y compartir este mensaje. Haciendo esos simples pasos nos ayudas a sembrar el mensaje de Dios a toda persona, a toda criatura. Vamos a orar, hagamos una oración final y terminamos. ¿Quieres orar, Silvia? Sí. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos regalaste este maravilloso tiempo, a pesar del frío y de la llovizna, pero en grupo en donde hemos podido sentir el calor de tu presencia sagrada.
Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Y te imploramos, Señor, la lluvia del Espíritu Santo para que grabe a fuego en nuestras mentes y en nuestros corazones todo lo que aprendimos en este día. Señor, transfórmanos a tu imagen y semejanza. Que todo esto no sea solo información, sino un proceso de conversión, Señor, porque anhelamos estar contigo en las nubes de los cielos cuando vengas y que nuestros seres queridos también estén, y por quienes te pedimos de una manera muy especial y señalada cada uno de nosotros, Señor. Gracias, querido Padre. Vuelve a convocarnos en el próximo sábado. Permítenos estar presentes y continuar creciendo hasta el fin. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta la próxima, hermanos. Sí.